Primero, ¿Vale? después de ver este informe de los 5 días intensos en Colombia por la visita del Papa Francisco, evidentemente las calles de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena vibraron, todo el mundo vibró por lo menos un segundo, hasta los más indiferentes se dejaron tocar por las reflexiones emotivas del Papa. Frases como Colombia es una nación bendecida de muchas maneras, la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, no le teman al futuro, atrévanse a soñar a lo grande, y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, fueron algunos de los mensajes que dejó el pontífice durante su visita a la nación. De la misma manera que fue recibido el pasado miércoles con la típica alegría y los ritmos de la música colombiana, asimismo fue despedido este domingo en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el último destino de su agenda. A bordo del Boeing 787 Dreamliner de Avianca, el sumo pontífice ahora ya está en Roma. Una vez más, el Papa Francisco entregó una frase que conmovió a los colombianos. Ustedes me han hecho mucho bien. Lo hizo minutos antes de abordar el avión rumbo a Roma. Desde Cartagena, el sumo pontífice agradeció a quienes cooperaron durante su visita a Colombia. Han sido días intensos y hermosos en los que pude encontrar a tantas personas, conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Insistió en su llamado a la unidad. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. Y repitió la invitación a los colombianos para que tomen el ejemplo de San Pedro Claver, que trabajó en favor de los esclavos y de los más pobres. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. El Papa fue despedido de Colombia con una calle de honor, honores a las banderas y el cariño de millones de personas que escucharon sus mensajes durante 5 días. Jairo, quiero que me acompañes a darle la bienvenida a Ángela Ospina, analista política, ex vicepresidenta del Partido Conservador. Bienvenida. Muchas gracias, Joely. Jairo, ¿cómo están? Se decía mucho la posibilidad, si el Papa Francisco iba a venir a darle la bendición, si me permite el término, al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Hay un antes, un después? ¿Logró romper esa visión tan opuesta entre los colombianos? Pues yo creo que es que esa no era la misión del pontífice. Era la misión que quizás algunos intereses de carácter político les querían dar. El Papa Francisco en todo momento habló de una peregrinación, habló de una misión pastoral. Y él, al igual que sus antecesores, al llegar a Colombia, siempre han hablado de paz. Algo que me llamó la atención, repasando un poco sus discursos, en el primer discurso, el discurso oficial en el que saluda, hay una frase muy pequeña, muy diciente. Él celebra las décadas, las últimas décadas en las que se han hecho los esfuerzos para buscar la paz por Colombia e invita a continuar buscando la paz. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. No era un espaldarazo, él no vino a decir, bravo, la paz Colombia la consiguió con un acuerdo. Él vino a decir lo que siempre han dicho, la paz es una construcción colectiva, es una construcción que nace desde el fondo del alma de los ciudadanos. Es una construcción que únicamente se hace en el momento en que nosotros entendamos todos que se deben romper las barreras e inequidades sociales. Ese sería el discurso político, que más que ser un discurso político, es ese discurso social, de la doctrina social de la Iglesia, que algunos con intereses políticos quisieron señalar la venida del Papa como un espaldarazo a un acuerdo. Esa será su posición. Mi lectura como feligrés, mi lectura también dentro de ese derecho que siempre he defendido de que la Iglesia Católica puede, debe participar en política al orientar a sus feligreses, su participación fue darnos esa voz de esperanza y de aliento en que la paz de un país se puede construir, se construye en las diferencias y se construye en la reconciliación de todos los colombianos. Jairo, ¿cambia algo en los colombianos después de la visita del Papa? Yo creo que sí cambia.
pero debo hacerle un reconocimiento, Joely. Es un honor compartir set con la doctora Ángela, pero también es un reto muy difícil porque creo que la presentación que ella hace es muy precisa y la comparto. Sin embargo, doctora Ángela, yo creo que el impacto político no se puede ocultar. Sin duda la visita de Francisco tiene, desde todo punto de vista, un carácter eminentemente pastoral. La misión lo demuestra. Y si uno empieza a analizar diferentes apartes de su intervención, está muy claro que tiene una misión pastoral. Pero desde el momento mismo de la escogencia de la fecha de visita, ya los caracteres políticos empiezan a aflorar. El Papa dijo algo clave, sencillo y contundente: solamente viajo a Colombia tan pronto existan garantías de que el proceso de paz suscrito es irreversible. Y que llegue el Papa bajo esta circunstancia, yo creo que le da una aureola política muy importante, hasta tal punto, no sé qué opina la doctora Ángela, yo creo que esos problemas de legitimidad que tenía la firma del proceso de paz, que eran evidentes, simple y llanamente porque cuando se convocó a los colombianos al referendo para decidir sí o no apoyaban el proceso de paz, ganó el no. Yo creo que esos problemas de legitimidad terminan subsanados por un discurso eminentemente pastoral, en el sentido de algunas frases que tú ya mencionaste en la introducción a este tema, pero de manera particular cuando el Papa Francisco decía: dejemos atrás el pasado, quizás el proceso de paz no sea el mejor, y yo creo que todos estamos de acuerdo con ello, pero el mensaje me parece que aún siendo pastoral, su impacto es muy político. Él piensa solamente en entrar en el posconflicto, en buscar la reconciliación, en dejar atrás una situación muy crítica que se logró subsanar, por lo menos en términos teóricos, con base en un proceso de paz. Y yo creo que esto termina teniendo un impacto político muy fuerte, que se siente no solamente en los 4 días de visita pastoral, sino particularmente en lo que resta de año, porque yo creo que muchos de estos mensajes van a ser utilizados tanto por quienes aprovecharon el momento del referendo para votar por el sí o por el no, posiciones absolutamente legítimas para expresar sus ideas. Yo creo que la misión sí era pastoral, pero tan pronto pisó suelo colombiano, se convirtió en política. Ahora, en el último día en Cartagena, cuando el discurso iba encaminado a hablar de los derechos humanos, obviamente se refirió a Venezuela, pidió que la ONU interviniera como tal. ¿Será que el Papa Francisco puede hacer el milagro para resolver la crisis política, doctora? Pues yo no creo que pueda hacer el milagro. Sin embargo, sí es muy importante, quizás para los venezolanos. Es increíble la cantidad de banderas venezolanas que se vieron en las calles, en las misas, esa necesidad de esperanza que querían escuchar del Papa Francisco. No sé si el milagro, pero de todas formas es importante que esté dentro de la agenda política y pastoral. Con el tema colombiano, quiero insistir. El Papa Francisco, si bien habla sobre esa época que podría ser post-conflicto, más que desde un sentido post-acuerdo, es algo que a mí personalmente me caló. Dejen la cizaña. Pero a pesar de que esas palabras a mí personalmente me han servido como reflexión, usted, Jairo Libreros, dijo algo que también es muy cierto. Lo van a utilizar, la instrumentalización de unas palabras de paz, de unas palabras de reconciliación, de unas palabras de fortalecimiento y de esperanza, van a ser una vez más manipuladas. Y el pueblo colombiano está cansado de esa manipulación. El pueblo colombiano tiene fe, tiene esperanza, pero fe y esperanza casi que en el trabajo de sí mismos. Y eso quizás era lo que también quería escuchar el pueblo venezolano, ese pueblo venezolano que está hoy aquí en Colombia y que con la venida del Papa Francisco sintió la cercanía de dos pueblos hermanos. Lo que nosotros necesitamos, lo que los hermanos venezolanos necesitamos es mucha oración para que podamos reconciliarnos nosotros mismos, pero sobre todo para que la responsabilidad de nuestro presente sea una responsabilidad de hoy, donde el hacer político responda básicamente a esa construcción de un país en las diferencias, en las contradicciones políticas, mas no con enemigos políticos. Jairo, la Iglesia Católica en particular, el Papa Francisco es un ente con legitimidad que logra permear los oídos de Nicolás Maduro? Sin lugar a dudas. Fíjate algo, si tú miras el panorama contemporáneo de la clase política internacional, la única conclusión que yo creo que podemos sacar es que Francisco es un referente ético, político y pastoral internacional.
Independientemente que usted comparta o no las ideas del catolicismo, yo creo que a todos, en el caso de los colombianos y de quienes en la comunidad internacional estuvieron atentos a la intervención de Francisco, genera entusiasmo, interés y de manera especial entender las líneas de pensamiento que él trae en cada una de sus intervenciones. Desde ese punto de vista yo creo que es un referente internacional. Si uno mira, por ejemplo, lo que ocurre en Europa del Este o particularmente lo que conocemos hoy día como Rusia, la primera impresión que uno se lleva con Putin es de un ser oscuro, difícil de trabajar. Si nos venimos a Norteamérica, vemos al presidente Trump que está haciendo una gestión que por lo menos considerada en algunos sectores importantes de la comunidad académica internacional es desastrosa. Si miramos lo que ocurre en América Latina, difícilmente encontramos referentes con la talla intelectual de Francisco. Desde ese punto de vista yo creo que es importante lo que él dice y lo va a permear. Y en segundo lugar, yo creo que Francisco tiene una hoja de ruta en términos políticos claramente definida. Fue factor importante en el acercamiento entre Obama y Castro para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Jugó un papel preponderante también en momentos difíciles, así lo ha afirmado diferentes analistas y hasta el propio Juan Manuel Santos en materia del acercamiento para lograr el acuerdo de paz con las FARC. Y yo creo que él, con su pronunciamiento de Venezuela, abre una ventana que le interesa. Y le voy a traer un ejemplo que para mí es muy importante sobre este particular. El Papa Francisco siempre ha dicho que su referente en su actuación como Papa en materia pastoral es Juan Pablo II. Y nosotros no podemos olvidar que Juan Pablo II, como Karol Wojtyła, como el cardenal polaco, jugó un papel muy importante detrás de bambalinas, no solamente para apoyar la caída de la Unión Soviética, sino especialmente para fortalecer a un movimiento democrático que estaba en contra de la tiranía en Polonia, como lo fue el sindicato Solidaridad, y llevó a Lech Wałęsa no solamente a ganar el Premio Nobel de Paz, sino a conquistar la presidencia y dar la vuelta. Si uno compara las diferentes actuaciones, creo que es viable y que va a ser importante. Finalmente, quiero poner la atención en un punto. Él habla de que hay que tener cuidado porque el diablo entra por el bolsillo. También es un llamado a la Iglesia a hacer un mea culpa por los actos de corrupción, porque de repente la Iglesia se ve un poco alejada de los votos de pobreza. Hay que echarle números al Vaticano y es un llamado también a la Iglesia y a los feligreses. A la Iglesia, a los feligreses y de manera especial a la clase dirigente de Colombia. Si uno mira lo que son los principales hitos en materia de corrupción durante los últimos 12 a 18 meses, encuentra una realidad que es bastante chocante. La clase política tradicional colombiana, pero también la clase dirigente del sector privado y muchos otros, personas que gozan de una posición de privilegio, porque la sociedad le ha reconocido su liderazgo, su capacidad, pero de manera especial la efectividad al momento de conducir ideas políticas o empresariales, han terminado embolatadas en unas situaciones muy críticas. Por mencionar uno, el tema de Odebrecht termina por permear diferentes capas sociales, pero especialmente las capas sociales más privilegiadas, que en última instancia son las que toman las decisiones políticas en Colombia. ¿Este llamado a misa le habrá sentado a la clase política colombiana, doctora? Pues espero que le siente, pero fíjate que esa frase que es tan importante es un rechazo más a esas cadenas de esclavitud, la esclavitud moral con la corrupción. Y él se la dirige muy especialmente a los jóvenes, a esos jóvenes que les dice que nunca pierdan la esperanza y la alegría. A esos jóvenes les dice también que el diablo entra por el bolsillo y que no se dejen tentar. Eso espero, yo espero que la visita de Francisco de verdad pueda sembrar en tierra fértil. Eso es lo que yo espero. Esa es mi esperanza. Sin embargo, ese monstruo, ese demonio de la corrupción tan fuerte, quizás tan pronto se vaya Francisco, vuelve otra vez a sus andanzas y vuelve a nublar el alma y el entendimiento, no solo de los colombianos, sino especialmente de todos aquellos que han hecho de la corrupción su mayor fuerza. Fuertes palabras. Doctora Ángela Ospina, analista política y ex vicepresidenta del Partido Conservador, gracias por estar con nosotros en la tarde. Gracias a ustedes. Un abrazo.